Ok. Buenas tardes, Pastor Néstor. Gracias por su tiempo. Una vez más aquí estamos y gracias por leer la tesis del hermano Abraham. Abraham, pues felicidades por llegar hasta este momento. Vamos a iniciar con una oración para que Dios nos ayude. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque has sido bueno, fiel, misericordioso, Señor, porque permites a Abraham llegar hasta este momento. Guárdalo, protégelo, Señor, y en este momento dale gracia, dale sabiduría, pone en él las palabras exactas que necesita para poder explicar su defensa y también para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear. Todo eso, Señor, te lo pedimos y rogamos de tu bendición en este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, Pastor Néstor, hermano Milán, Gaby, pues mi tesis, déjenme nada más poner la presentación y compartir la pantalla, por favor, un momento. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde se comparte? Ah, aquí está. Compartir pantalla. ¿Sí? Ok. Y aquí va mi presentación. Sí se ve, ¿verdad? Sí. ¿Sí se ve bien? Ok, bueno. Pues bueno, me presento otra vez. Mi nombre es Abraham Sainz y pues bueno, mi tesis trata de la tarea apologética en la vida cristiana, ¿verdad? Ese es el nombre que le puse, la tarea apologética en la vida del cristiano. Yo pues antes quiero dar agradecimientos porque el logro de esta tesis pues no hubiera sido posible bueno, primeramente Dios que me ayudó a poder tener la sabiduría necesaria, ¿verdad? Para hacerla. También mis papás me estuvieron apoyando, ¿verdad? Con varias cosas, animándome. Mi hermano Elías me prestó su computadora, Gabriela me ayudó en diferentes momentos que tenía dudas, ¿verdad? Isaías Moguel me presentó libros que yo necesitaba, Daniel Milán estuvo al pendiente de nosotros, usted, Pastor Néstor, me pudo leer y me dio unos consejos muy hábiles y pues amigos y compañeros, ¿verdad? Que gracias a Dios fueron de mucha ayuda. Ahora, quisiera hablarles un poquito del propósito y del objetivo de mi tesis. Bueno, pues como ahí viene planteado, es dar a conocer la importancia que tiene la importancia de que tiene el uso de la apologética en la vida de los creyentes. Es decir, el propósito no fue tanto dar argumentos que pudiera apologéticos para defender la fe cristiana, sino que el cristiano estuviera más bien enterado y supiera cuáles son sus armas y cuál es el trabajo apologético y por qué debe desarrollarlo, ¿verdad? El objetivo es, como dice, ese es el objetivo, es concientizar a cada cristiano a que la apologética es una tarea que debemos desarrollar, ¿verdad? Que se puede desarrollar y más en estos momentos. Es necesario, ¿verdad? Que el cristiano esté enterado y esté consciente de las situaciones actuales del mundo, porque al final de cuentas es la presentación que necesitamos dar del Evangelio, que el trabajo para compartir el Evangelio, pues tiene que ser este, dado a las personas del mundo, ¿verdad? Entonces hay barreras que las personas del mundo ponen, que bueno, el objetivo es, por eso el objetivo es concientizar, ¿verdad? Más que nada. Bueno, la justificación y criterios. Bueno, el cristiano tiene que estar dispuesto a ejercer las oposiciones que el mundo levanta cada vez. O sea, bueno, lo que quiero dar a entender con esto es que, es que se investigó acerca de la defensa que como cristianos podemos dar. Permítanme un segundito. Este, Bueno, pues la cosa es de que la importancia de la tesis, como ya lo mencionaba, y discúlpenme, estoy un poquito nervioso, hay cositas que estoy eh, pensando ahorita. Entonces, la importancia que tiene la tesis es, como le digo, es muy grande debido a eso, debido a que el crecimiento de estas nuevas
de estas nuevas defensas, de estas nuevas oposiciones que ha tenido el mundo, ha sido muy grande. Entonces, no podemos, como cristianos, darnos el lujo de ignorar los pensamientos y las creencias que el mundo tiene, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra fe está basada en la palabra de Dios, pero ciertamente para el mundo no hay una credibilidad, ¿verdad? De su parte. O más bien dicho, no hay un interés de su parte. Por lo que muchas veces, y como hacemos en campañas evangelísticas, llamamos la atención de las personas con promociones y con otras cosas para llamar su interés y que escuchen la palabra de Dios. Entonces, esa es la importancia de la apologética, es que cada cristiano sepa llamar la atención de las demás personas para al final de cuentas presentarle la palabra de Dios, ¿verdad? Este, bueno, los versículos en los cuales me basé son estos que tengo aquí en la presentación. Primera de Pedro 3:15, se los leo. Si nos santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como bien Pedro lo mencionaba, él veía la importancia que había de que cada cristiano estuviera preparado para presentar dicha defensa. Él mencionó aquí algo interesante, decía con mansedumbre y reverencia. O sea, había un ejemplo que dar como cristianos ante el mundo. Y no solamente un ejemplo de, de alguna, no solamente un ejemplo moral, sino que era necesario estar preparados. Era necesario estar preparados para presentar dichas defensas ante las oposiciones del mundo. También Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo para mí fue también una base, porque el objetivo siempre de cualquier actividad cristiana, de cualquier ministerio, va a ser el mismo: exaltar el nombre de Jesús. Entonces, yo no puedo exaltar el nombre de Jesús si la persona no tiene una creencia en algún Dios. Si para él es irrelevante el tema cristiano, si el religioso o lo que sea, ¿cómo esa persona va a valorar o va a escuchar el nombre de Jesús con atención si no le interesa? Entonces, otro versículo, ese es un versículo base, otro versículo es 2 Corintios 10:4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es muy claro este versículo, ¿verdad? Este, cómo, cómo las fortalezas que en las personas se crean, cómo hay barreras que cada persona puede desarrollar intelectualmente en su pensamiento, y cómo la palabra de Dios, cómo Dios es el único que derriba tales argumentos. O sea, y toda altivez, dice. Una de las cosas que más se puede notar en aquellas personas que están en contra de la religión, ateos o agnósticos, todos estos tipos de sectas, de pensamientos y corrientes, es que hay una altivez de su parte, ¿verdad? Una altivez de no reconocer a Dios, de no querer saber nada de Dios. Entonces, el cristiano tiene que tener estas bases para al final de cuentas dar a entender que Dios es la única respuesta, ¿verdad? Dios es lo más importante, ¿no? Bueno, unas fuentes bibliográficas que usé, puedo mencionarles tres, es siempre listos, instrucciones para la defensa de la fe del doctor Greg Vansen, no puedo pronunciar bien su nombre, pero él tiene muchas herramientas en su libro, de las cuales me apoyé para, para hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre la importancia, sobre lo que es la apologética, sobre lo que no es, y está muy interesante su libro. Son herramientas básicas prácticamente lo que aparece. También la defensa apostólica del Evangelio por Bruce. Este autor para mí fue de mucha bendición, de mucha ayuda, porque
muestra cómo los apóstoles y cómo la iglesia, cómo la iglesia antigua, la primera iglesia, perdón, se me fue la palabra, desarrolló ciertas defensas y ciertas maneras de presentar el evangelio y de trabajar ante las diversas oposiciones que en ese tiempo se estaban generando, ¿verdad? Ante los romanos, ante los griegos. Y bueno, es un libro muy interesante que recomiendo, ¿verdad? Donde muestra cómo la acción de los apóstoles fue una manera apologética, por así decirlo, fue una defensa estratégica donde el Señor los guió y donde ellos pudieron implementar ciertas cosas, ¿verdad? Fe razonable y veracidad apologética cristiana. Este es un libro muy completo de William Lane Craig. Él es un bautista de Estados Unidos y pues bueno, creo que fue un libro que me ayudó mucho porque él bueno, su libro es muy completo, pero enfatizaba que para poder tener este conocimiento, para tener esta seguridad de si estamos en lo correcto o si no, hay dos seguros y pues bueno, me basé en que uno de los seguros era esto, que él mencionaba que el Espíritu Santo para los cristianos era la confirmación, ¿no? Y habla sobre esta base, sobre también otros argumentos y otras evidencias, ¿verdad? Que podían apoyar la veracidad que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, esas fueron mis fuentes bibliográficas y discúlpenme. Ah, bueno, el capítulo 1, perdonen, habla apologética más que una definición. Quisiera hablarles de esta estructura. Solamente dividí mi tesis en 3 capítulos. El primer capítulo trata prácticamente de el significado de la apologética. Pero no solamente eso, sino que trato de llevar a la apologética en cuanto a lo que representaba, o sea, sus bases bíblicas, ¿verdad? Es decir, si la apologética en realidad tenía alguna base y, y si en realidad, y en realidad, ¿qué podemos llamar apologética? Ahora, este capítulo, pues los subtemas que yo trato, pues es prácticamente de la de lo que Pablo había dicho, ¿verdad? En Primera de Pedro. O sea, Primera de Pedro 3:15, yo tomo ese versículo y trato de explicarlo conforme a sus bases, ¿verdad? ¿Y qué me refiero con bases? Bueno, me refiero a, a que, bueno, pues voy explicando el versículo prácticamente y lo que quiero y lo que toco, perdónenme, porque para mí, gracias, perdón. Voy a tomar un segundo agua en lo que también pienso que es. Gracias por la espera. Como les comentaba, yo trato de mostrar eso, que lo que es la apologética y al utilizar ese versículo hablo de las bases que tiene, de la necesidad que tiene que tener el apologeta, no solamente de lo que es, sino que la necesidad que tiene que tener. No es solamente presentar argumentos, es lo que trato, sino es tener una vida cristiana, como lo menciona Pedro. Es tener una mansedumbre y una reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Y luego dice algo muy interesante, dice santificad a Dios en vuestros corazones. O sea, ese pasaje, eso que habla Pedro, lo muestro parte por parte para, para que el cristiano entienda, ¿verdad? Que es una vida de oración, ¿verdad? Son sus fundamentos, es conocer la palabra de Dios, es pasar tiempo con Dios, es la comunión con Dios, es la llenura del Espíritu Santo y después los argumentos. O sea, los argumentos no son la base.
y es lo que prácticamente tocó en ese tema. Ahora, la defensa de la fe, defensa por la fe. En este tema hablo acerca de lo que conlleva, ¿verdad? De lo que, permítame un segundito, porque tenía una hoja de apoyo y, y se me perdió, pero ahorita nada más estoy checando alguna información, ahí discúlpenme, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno, de este tema hablo de la apologética que está de la apologética en la actualidad, ¿verdad? Lo que ciertos hombres han hecho actualmente, la necesidad que tiene, ejemplos, ¿verdad? Y pues bueno, más que nada tocó eso. Y pues bueno, también hablo del cristianismo en este pasaje, ¿verdad? En este pasaje toco el tema de lo que es el cristianismo. Trato de agarrar ciertos autores y aquí es donde tiendo a tener un poco de cuidado porque el cristianismo puede definirse de muchas maneras diferentes a los ojos de diferente autor. De hecho, agarré libros que no eran precisamente de bautistas, unos sí eran y otros no. Entonces aquí es donde tuve cuidado de tratar de definir lo que era el cristianismo, ¿verdad? O sea, de dónde su raíz, ¿verdad? Que tiene en Cristo y pues bueno, la diferencia que hay entre la fe, ¿verdad? La, de hecho, así lo llamo ahí, la base del cristianismo, diferencias entre la fe, o sea, de lo que sí puede, de la fe correcta y de la que no es la fe correcta, eh, la naturaleza de la verdad, o sea, cómo identificamos que el cristianismo puede ser real, ¿verdad? Porque podemos decir que el cristianismo es real, pero ¿por qué, verdad? Y luego, ¿cómo comprobamos que es verdad, verdad? ¿Cómo sabemos que la verdad es verdad, no? Y aquí es donde tomo estos ejemplos de diferentes autores para hablar de eso, ¿verdad? De que la verdad no solamente se puede comprobar, sino que Dios la comprueba, ¿verdad? Dios la ha decidido comprobar. Entonces, eso es prácticamente lo que tomo en este tema, ¿verdad? Am, Ahora otra cosa es el último capítulo, la vida en Cristo. Aquí prácticamente en este capítulo es una presentación del Evangelio. Yo presento el Evangelio de una forma en la que se pueda explicar un poco más a detalle. No es una presentación, es como una presentación en cuanto a, eh, con un poco de defensa, ¿verdad? Trato de explicarlo a detalle, de por qué doy algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo es que hablo de cada punto, de cuando Dios se encarnó, de Cristo, que es el precio de nuestros pecados, la muerte de Cristo y pues bueno, la fe salvadora, ¿verdad? Todo para guiar al lector a que acepte a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y pues ahí doy ciertos ejemplos. De hecho, el pastor Néstor, hablé con él acerca de un ejemplo que había dado y pues trato de dar los versículos de la palabra de Dios y explicar, ¿verdad? Cada punto. Eso es prácticamente la estructura de mi tesis, ¿verdad? Ahora, aprendizajes personales, bueno, que aprendí, este, pues que en realidad no es el, no es el conocimiento la base de nuestra porque no es lo mucho que sabemos lo que nos puede llevar a defender nuestra fe, sino es la relación personal que tengo con Dios, ¿no? Eso es lo más importante para cualquier tarea y bueno, la apologética es una herramienta útil, pero siempre y cuando sea sierva de la verdad divina. Aquí nosotros no estamos tratando de crear creencias en base a una defensa, sino que la defensa y los argumentos sirven solamente para apoyar verdades que ya vienen bíblicas. Si yo no puedo comprobar algo bíblico, no quiere decir que sea falso. La verdad de Dios es la verdad completa.
y solamente son herramientas útiles, ¿verdad? Ahora, es una tarea que se puede lograr si se tiene diligencia. Esto es clave, ¿verdad? No nos estamos enfrentando a personas que tienen mucho conocimiento, personas preparadas, personas que han llevado sus estudios a ciertos niveles. Y algo chistoso de los cristianos es que nos preparamos en muchas otras áreas, pero en nuestro cristianismo, en nuestro estudio bíblico, pues no lo llevamos a un nivel igual de profesional, ¿verdad? Entonces, es necesario conocer bien la palabra de Dios y pues, y pues también conocer lo que las de otras personas piensan, ¿verdad? Lo que existe más bien. Ahora, ser cuidadosos en la lectura de diversos autores, porque, porque hay autores, aprendí a ser cuidadoso con eso, porque sí hay autores que quieren dar más sus ideas y se llenan de mucho conocimiento y terminan teniendo ideas un poco peligrosas. Entonces, ahí siempre que estar enfocados en nuestras verdades fundamentales, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tuve, eh, tuve esos aprendizajes, ahora retos personales. Ah, bueno, completar mi tesis fue para abordar la actitud y acción. A ver, permíteme un segundito. No sé qué. Un caso. Ok. Bueno, como dice aquí, complementar, lo voy a leer, complementar mi tesis para abordar la actitud y acción que los cristianos deben tener en casos actuales. O sea, yo quisiera complementarla para, para solamente, aquí solamente hablo de su importancia, pero me gustaría llegar a estudiar más para, pues, no sé, hay ciertos pensamientos e ideas que tienen actualmente el mundo y pues me gustaría pues desarrollar ciertas argumentos que podrían ayudar en la evangelización, no para ganar un debate, sino para al final de cuentas presentar a Cristo, ¿verdad? Para que eso no sea un estorbo, para que en la ganancia de almas no haya un estorbo de que no creo en Dios, de esto, del otro, sino que se presenten de una manera fácil y rápida, ¿verdad? A ser más estudioso y dedicado en la palabra de Dios, yo creo que para mí es algo que necesito desarrollar cada vez más, porque hay conocimientos que todavía nunca estamos completos, ¿verdad? Y bueno, llegar a desarrollar una serie de argumentos contra posturas opositorias para la evangelización, eso es lo que mencionaba, es en parte de lo que hablo de mi tesis, pero más específico para la evangelización. Esos son algunos retos personales. Y bueno, mis conclusiones, los cristianos tienen la encomienda de predicar el Evangelio a todos, por tal motivo deben buscar la manera o el método en el que aún los más renuentes puedan presentar a escuchar, lo que mencionaba un poco antes. Ah, no, es tratar de llevar a cada cristiano a que le den la importancia a lo que es la apologética, para que ellos puedan desarrollar esto y puedan trabajar en ello para llamar la atención de los inconversos, para cautivar a aquellos que están fascinados con otras cosas, ¿verdad? Y bueno, pues esa es, esa es toda mi tesis y pues bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por estar presentes y por haber escuchado, ¿verdad? Mi presentación. Ok, vamos con el pastor Néstor. Si me hace favor de activar su micrófono e iniciar la serie de preguntas. Si usted gusta, alternamos o como usted lo decida. Gracias, mi hermano. Abraham, muchas felicidades. Qué bueno que terminaste esta etapa y proyecto, esta tesis. Me da mucho gusto que el Señor te haya dado la gracia y te haya indicado. Bueno, voy a hacerte algunas preguntas y en algunos casos quiero que elabores un poco más. No te pongas nervioso, el propósito. Nosotros sabemos que sabes. El propósito de esta actividad es el que tú puedas desarrollar lo que tú ya aprendiste y estudiaste. Abraham, defíneme, porque eso es, la definición para mí es bien importante, pero no la definición del libro, tu definición. Si yo fuera una persona que estoy recién convertida, ¿cómo me defines la apologética? Ok, ¿cómo defino la apologética? Pues la apologética es
prácticamente la defensa que un cristiano presenta ante alguna oposición contraria a las verdades bíblicas. Yo, es lo que cada cristiano ah, es la actividad que cada cristiano desarrolla para, para que la verdad bíblica no sea estorbada. O sea, es simplemente eso, ¿verdad? Buscar la manera, o más bien dicho, tener la manera de defender con sabiduría y con veracidad lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Ok, muy bien, Abraham. Ahora te voy a hacer otra pregunta respecto a eso. Déjame preguntarte esto. Dígame. El cristiano está llamado a presentar una defensa de la fe, de los principios bíblicos, ¿correcto? Claro, sí, Dios defiende su palabra, claro, ¿correcto? por supuesto. ¿Por qué debo defenderla yo si Dios la defiende? Bueno, es muy buen pensamiento, ¿verdad? De hecho, en un libro leí, ¿verdad? Que Spurgeon, creo que decía, sí, ¿por qué habría de defender un león, verdad? O sea, ¿cómo nosotros podemos tratar de defender algo que en sí mismo ya se puede defender? Y la cosa no es defenderla, sino quitar, más bien dicho, los estorbos, que quitar las cosas específicas que los hombres han desarrollado para no, para no escuchar la palabra de Dios. Porque no es defender la Biblia como decir, bueno, es que la Biblia no se puede defender así sola, y yo tengo que defenderla, ¿verdad? Tengo que defender y decir, esto es verdad por esto y esto y esto, sino que la verdad ya es verdad de todos modos. Yo solamente quito el estorbo, quito la basura para, para, para que se atienda eso de formas específicas, ¿verdad? Ok. No sé si me expliqué Bueno, te voy a complementar. ok. Quitas el estorbo. ¿Qué queda? Quitas las distracciones, quitas razones y argumentos humanos. ¿Qué queda? ¿Qué debe de ver la gente? La gente, pues, la verdad tal cual es, ¿verdad? O ¿Quién sea, es la verdad? la palabra de Dios, Cristo. Cristo es la verdad. La intención es que la gente siempre vea a Cristo. No es que vean nuestro conocimiento ni que vean el dominio que tenemos del griego y del hebreo y de la hermenéutica, es que apunte todo a Cristo. Mi hermano Abraham, ya me lo acabamos, relax, vamos bien. Sí, no, no, no. ¿Quién, Gracias, gracias. quién debe ser un apologeta? ¿Quién? ¿Hay un llamamiento especial para ser apologeta o uno decide ser apologeta o cómo está eso? Explícame. Bueno, no hay un don o no hay un llamado para ser apologeta. Todo cristiano puede ser apologeta. No es presentar argumentos difíciles, ni tener mucho conocimiento, como usted lo mencionaba. Es una tarea simplemente, ¿verdad? De yo estar preparado para, como decía Pablo, para presentar lo que mi fe. O sea, no quedarme sin saber por qué creo lo que creo, sino que yo estoy seguro de lo que creo, ¿verdad? Entonces, es eso, todo cristiano. Bien, hermano Abraham. O sea, así es, todo hijo de Dios está llamado a conocer la palabra de Dios y a quitar esos estorbos. Tú mencionas en la página 36 de la tesis que tu servidor revisó, mencionas que la apologética podría ser lo mismo que la predicación. Y luego mencionas la apologética y la predicación y citas al doctor Frame, no son dos cosas diferentes, son esfuerzos para alcanzar a los no creyentes para Cristo. Quiere decir, hermano Abraham, que desde el momento nosotros como siervos de Dios debemos de enseñar a la gente a estudiar y conocer y poder exponer verdades espirituales para que ellos puedan ver a Cristo, ¿correcto? Sí, así es. Ahí le cambié un poquito, no que sea lo mismo, sino que
en cuanto al hecho de convencimiento, ¿verdad? Igual en la predicación, uno convence, ¿verdad? De pecado, de sí, ¿verdad? De doctrina y pues en la apologética es convencer la misma tarea, ¿no? Muy Entonces, bien, tengo una última para ti, mi hermano Abraham. En la bien, página 9 que yo revisé, dicen, el creyente tiene que poner atención a tres cosas. La llenura del Espíritu, ya me hablaste acerca de eso un poco. Luego me dijiste el conocimiento de la palabra de Dios. Y la tercera cosa me pusiste vincular respuestas racionales con la fe que se tiene. ¿Puedes elaborar un poco acerca de ese tercer punto? Vincular respuestas racionales con la fe que se tiene. ok, sí, 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 permítame un segundito, la estoy buscando. Me dijo la página 9, ¿verdad? Sí, que yo revisé fue la 9, pero ya ves que luego hiciste todavía más, otra revisión, pero en la página Sí, 9, en el tercer párrafo, ahí menciona los tres aspectos que el creyente tiene que poner atención. ajá. ¿Me Quiero que permite elabores solamente el tercer punto, que me dices el poder vincular? vincular respuestas racionales con la fe que se tiene. Sí, bueno, ahí a lo mejor en cuanto a expresión, no me expresé a lo mejor de la forma más completa, pero yo, más bien dicho, refiriéndome a la tarea apologética, ¿verdad? Es prácticamente enfocado a eso. O sea, en ese último punto de vincular respuestas relacionales con la fe que se tiene, es decir, a lo que quiero dar a entender es que el cristiano no puede nada más decir, bueno, ¿por qué crees en Dios? Bueno, pues porque la Biblia lo dice. Bueno, ¿y por qué la Biblia lo dice? No, pues así me enseñan en la iglesia. O sea, yo no puedo dar respuestas de lo que yo creo, nada más respuestas simples. O sea, como la palabra de Dios, las cosas, todo lo que la palabra de Dios dice es más, tiene un sentido, ¿verdad? Y lo dice por algo. Entonces, yo debo de dar esas respuestas que sean racionales, ¿verdad? Que no, pues, porque mis papás me dijeron que creyeran eso, ¿verdad? A eso me refiero, que darle sentido a mi creencia, sentido a lo que yo respondo ante cualquier cosa. Entonces, Muy bien. prácticamente eso. Sí, te refieres a apropiarte de la verdad. Ahí tienes la llenura del Espíritu Santo, él empieza a cambiar, a transformar. Luego tienes la Biblia para descubrir quién es Dios y luego tomas esos conceptos, verdades y las pones en tu vida y son lo que marca tu forma y tu manera de ser. De manera que, como tú dices, mi hermano, la respuesta básica que la gente da es respuesta para religión. ¿Y tú por qué no tomas? No, pues porque en la iglesia dicen que no debemos tomar. No, no, tú tienes que estar convencido de la verdad que la Biblia de Dios te está mostrando. ¿Por qué no se divorcia? No, pues porque dice el pastor. Defensa de la fe es enseñarle a nuestra gente. Tú debes creer lo que crees porque lo encontraste en la Biblia y porque el Señor te pide que te apropies de esa verdad. Me gustó una frase que usaste ahorita, dijiste que cada creyente llame la atención de la gente para presentar la palabra de Dios. Hermano Abraham, te felicito, gracias por tomarte el tiempo de contestar esas preguntas. Adelante, hermano Daniel. Gracias, gracias, pastor. Está. Bueno, antes que nada, noto la mano externa en tu tesis. Yo también leí en tu primer entrega, entonces hay aspectos que justo ahora noto que cambiaste o que reafirmaste. Y le agradezco al hermano Néstor porque entiendo que su mano se ve, ¿no? Y yo también hasta cierto punto pensaba que la apologética eran argumentos, ¿no? Argumentos para defender la palabra de Dios, que no requiere nuestra defensa, pero es muy parecido, yo lo veo a la evangelización, ¿no? La palabra es la verdad, pero la Biblia no se traduce, la Biblia no va casa por casa, ¿no? Es un deber de los cristianos y ahora, gracias, entiendo el deber de la apologética, ¿no? Que todos estemos preparados y que la base precisamente es lo que tú dices, no mi argumento, no mi razonamiento, no mi buena palabrería, ¿no? Sino mi relación con Dios, mi comunión con Él, ¿verdad? Y que todo lleve a la verdad, que es Cristo. Bueno, quería preguntarte qué es apologética.
¿Qué no es apologética? A lo mejor esa aún te la puedo hacer. Quería preguntarte por qué habías dicho este punto que ya reafirmaste, la última pregunta del pastor Néstor. Y bueno, ¿ok? a lo mejor nomás te hago una o dos, ¿ok? Claro, claro. Además de lo ya mencionado, ¿por qué es necesaria esta defensa de la fe? ¿No? No estamos siendo perseguidos como tal. No hay una persecución que tengamos que dar motivos de nuestra fe o escondernos, ¿no? Pero ¿por qué es necesario justo ahora que un cristiano entienda este deber, ¿no? Este deber que todos tenemos. Bueno, pues sí, sí es cierto, ¿verdad? No estamos siendo perseguidos, no tenemos bueno, sí, un problemas tal vez o muertes, persecución como los primeros cristianos, pero sin embargo el mundo actúa siempre de una manera nueva o el enemigo desarrolla maneras nuevas para siempre eh, combatir la fe, ¿verdad? Que se tiene. Entonces, no hay ese ataque, pero hay barreras que se levantan, murallas que el hombre levanta para que la palabra de Dios no pueda llegar a los corazones. O sea, y ese es el problema de todo, ¿verdad? O sea, si yo no escucho, si no hay un misionero que vaya a algún lugar y predique la palabra de Dios, esas personas no van a oír el evangelio y sus corazones no pueden ser transformados. Entonces, si estos hombres cierran sus oídos, no pueden escuchar lo que la palabra de Dios dice porque han cerrado sus oídos con argumentos e ideas que los pierden cada vez más. O sea, y eso es lo que pasa hoy en día. Se crean nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos pensamientos que hacen que cada hombre se pierda cada vez más en un sin fin de, de, de cosas que pensar, ¿verdad? Pero todo menos en la palabra de Dios. Y todo eso tiene que ser quitado para que el espíritu, ¿verdad?, haga su función, ¿verdad? Entonces, esa Muy es bien, la cosa. terminaste muy bien para ligar a mi siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en esta función de la apologética? ¿Ok? Ya lo dijiste, pero desarrollalo, ¿no? Convencer, porque Claro. al fin y al cabo no van a ser mis argumentos, mis palabras, mi conocimiento, sino la verdad de la palabra de Dios y qué hace el Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo actúa en la vida del creyente de modo que todas nuestras habilidades o no habilidades son utilizadas, ¿verdad?, en las manos de Dios. Es decir, de una manera que nosotros no podemos comprender. Es decir, no, como te digo, no es mi habilidad o es mi conocimiento, sino que el Espíritu actúa en, en, en las dos personas, ¿verdad? Actúa en mí y actúa en la otra persona. O sea, utiliza mis palabras para que la otra persona pueda entender, o sea, incluso llega a tocar su espíritu. Yo no puedo actuar por mi cuenta porque el espíritu, al final de cuentas, la palabra de Dios es quien convence de pecado. Dios es quien convence al hombre de sus errores y en la apologética, en los argumentos que yo presento, tiene que estar involucrada la mano de Dios, si no son argumentos vacíos que no van a llevar a nada, o sea, va la persona a llegar a una conclusión y dice, bueno, pues sí, qué buen argumento, pero el resultado debe ser una vida cambiada, debe ser un corazón transformado y pues eso no lo puedo hacer yo. Aunque gane el debate, si Dios no está conmigo, si el Espíritu Santo no actúa, esa persona, aunque él se dé cuenta de que está equivocado, no va a transformar su corazón, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso, solamente obra de Dios. Muy bien, Abraham. Mi siguiente pregunta está relacionada con tu texto base, 1 de Pedro 3:15, que comienza Ok, con la palabra santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tener corazones santos es importante y me lo vas a explicar. Y también dice cómo tiene que ser esa defensa. Tiene dos características principales, ¿verdad? Mansedumbre y reverencia. ¿Qué me puedes decir al respecto de un corazón santificado? Hacer la defensa con mansedumbre y con reverencia.
Bueno, el versículo dice eso, ¿verdad? Sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados. Am, Hay una forma ahí específica, o al menos, no sé, no, también, ¿verdad? Al menos lo que yo pude captar, ¿verdad? De lo que quería referirse Pablo, era de que el ejemplo o el testimonio que un cristiano, un creyente tiene ante el mundo es de suma importancia, porque el testimonio da valor a las palabras que decimos, a los argumentos que damos. No, no nada más yo puedo, no nada más yo puedo, decir que está bien o cómo deben hacerse las cosas o por qué un argumento o por qué una postura del mundo está mal o así, sino que yo debo de tener, debo de santificar a Dios en mi corazón por medio de mi testimonio, ¿verdad? Bueno, al menos eso yo es lo que entendía del apóstol Pedro, perdón, no sé, siempre los confundo, pero es esto, ¿verdad? Que es importante, es importante tener un corazón santo, ser un hombre allegado a Dios, tener una comunión con Dios y vivir separado del mundo, porque, porque es la única manera en que Dios obra en nuestras vidas, es la única manera en que Dios puede usarnos nuestras vidas y es la manera en que nosotros damos ejemplo de lo que Dios hace en la vida de nosotros. O sea, es la que le da credibilidad, ¿verdad? A nuestra palabra. Muy bien, Abraham. Pastor Néstor, ¿algo más que desee comentar o otras 5 preguntas de una vez? No, ya hice sufrir demasiado al hermano Abraham. Está listo. Perfecto, Abraham. Entonces, muchas felicidades. De verdad, amigo, deseo que el Señor te bendiga mucho, que tu vida y tu ministerio cuente para Él. Voy a pedir a mi hermano Néstor que si me hace favor de orar por ti, de tu próxima graduación y que Dios de pronto te use y pronto te ponga donde Él te desea. Gracias a Dios. Vamos a orar. Señor Dios Santo, pedimos por tu siervo. Pedimos, Señor, que, como él lo acaba de expresar en su tesis, que no sea un conocimiento vano, que no sea una pretensión humana. Pedimos que en su vida, su relación contigo, en la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de tu palabra, Señor, y apropiarse de verdades, le hagan el siervo que tú quieres que él sea. Queremos darte la honra y gloria por este tiempo de preparación, estos años, donde él ha aprendido y ha estado dispuesto a ser moldeado en su vida personal, en su carácter. Pedimos también, Señor, que tu mano no se detenga, que le perfecciones, Dios, hasta que el Señor Jesucristo regrese. Oh, Señor, pedimos que tu gracia se manifieste en él y pedimos que sea un siervo aprobado por ti. Gracias por lo que nos has permitido escuchar el día de hoy. Sigue llevándote la honra y la gloria de todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Dani, y gracias, Pastor, por sus preguntas. En realidad, yo sé, ¿verdad?, que Dios obra a través de ustedes, y pues yo les agradezco por haberme retado y por haberme animado, ¿verdad?, a llevar esto, y por sus correcciones también, ¿verdad? Muchas gracias.